Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Abraham Dávila. Bienvenidos a su programa Teoría del Caso, un caso médico narrado de la mano del experto. Si usted, estamos transmitiendo completamente a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco el favor de facilitarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud del día. Si usted es jefe de enseñanza, o es miembro de un colegio médico, requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, no dude en contactarnos, solamente tiene que contactarnos y solicitarlo al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y con mucho gusto la agendamos para que tenga una sesión en corto, mucho más eficiente quizás. También le recuerdo que esta plática quedará grabada y estará disponible para todos ustedes en YouTube. Teclean YouTube, entran a YouTube, te crean Medical Legal Center y están ordenadas la de los lunes, que es teoría del caso, el martes podcast, miércoles masterclass, y como todos saben, de lunes a jueves la voz del residente, el lunes de anestesiología y otorinolaringología, el martes de pediatría y de ginecobstetricia, el miércoles de medicina interna, y por primera vez cirugía pasa los viernes. Y el jueves tendremos de ortopedia y oftalmología. No se lo pierdan, la voz del residente. Consulten nuestra información en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center y la voz del residente. Ahí viene toda la información de nuestros programas webinarios con mucho gusto. También les pido que nos ayuden terminando la sesión de nuestro invitado a elaborar sus preguntas solamente por el icono de preguntas y respuestas, no por el de chat, porque constantemente dejo de hacer preguntas, muy buenas preguntas, incluso por el chat, porque no se formulan adecuadamente en el icono de preguntas y respuestas. Por último, y antes de presentarles al invitado, a nuestro invitado del día de hoy, quiero recordarles que Medical Legal Center, con el compromiso que tenemos siempre con la comunidad médica, tenemos bueno, una situación muy lamentable que ocurrió ya hace más de un mes en Jalisco, en las proximidades con el estado ocurrió en Zacatecas, en las proximidades con Jalisco, con un estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el cual fue asesinado. Él es Luis Fernando. También el caso del doctor Irán de Tapachula, que también fue asesinado. Primero, ambos casos son temas que nunca debieron haber ocurrido. Sin embargo, lo menos que pide la comunidad médica es que se encuentren los responsables, y todas las sesiones tenemos el compromiso de recordarlos hasta en tanto la autoridad encuentre a los responsables, como una respuesta a la comunidad médica de que estas cosas no deben de ocurrir. Ahora sí, para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Jürgen Adam Sánchez. Él es médico graduado por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, actualmente estudiante de la maestría en Administración y Políticas Públicas por el Institute of Executive Education, embajador de la red en My World México, grupo destinado a la incidencia de los ODS y la Agencia 2030. Es expresidente de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación y comisionado de Honor y Justicia y Legalidad, así como representante de los estudiantes de la medicina de México en el International Federation of Medical Students Association, en la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina, ANFEM, el Consejo Mexicano para la Acreditación de las Escuelas de Medicina, COMAEM, y la Federación Nacional de Colegios Médicos de México, FENACOME. Y es un gran caso, entendiendo la salud integral de los niños, niñas y adolescentes no acompañados. Doctor Jürgen, muchas gracias. Otra vez lo tenemos invitado y gracias por aceptar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Abraham. Pues muchísimas gracias a usted por la invitación. Y pues bueno, esperemos que esta sesión de teoría del caso sea interesante para aquellos y aquellas que nos están viendo, y pues que podamos aprender un poquito sobre el caso. Muchas gracias por la Nos lo invitación. pedían mucho, doctor Jürgen, y por eso lo volvemos a invitar. Y ahora sí lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Y nos vemos usted y yo en la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas todos y todes que nos están acompañando. El día de hoy vamos a ver un breve caso clínico, y posteriormente pasaremos a ver un poquito sobre la discusión para entender la salud integral de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que se encuentran en el territorio mexicano. Un poquito sobre el contenido. Primero vamos a analizar el caso clínico. Bueno, vamos a ver el caso clínico, vamos a hacer un breve análisis del caso clínico,
Y después, a manera de discusión, les voy a presentar como el panorama grande para entender la salud integral de los niños, niñas y adolescentes no acompañados. Y por último, las conclusiones con las que pues sería bueno que todos quienes estamos viendo nos lleváramos en el caso de que tuviéramos la oportunidad de trabajar con esta comunidad. Un breve disclaimer, este caso clínico obviamente no corresponde a ningún paciente real, sin embargo sí son datos de casos reales y pues la identidad de la persona del paciente fue oculta con alguna modificación de los cambios para proteger la identidad y la privacidad del paciente, siendo que es un paciente menor. A manera de cómo es que se obtuvo este caso clínico, yo fungí como médico encargado de la jornada acumulada de la Casa del Adolescente Migrante en Puebla, a cargo del sistema DIF estatal. Esta casa era una casa en la que provenían todos los adolescentes, niños y niñas migrantes no acompañados que eran detenidos por el Instituto Nacional de Migración y pues ingresaban a esta casa, se les daba la protección hasta que se resolvía el proceso legal por parte de migración y eran pues enviados a su destino final, ya sea que fueran repatriados o que tuvieran alguna otra disposición por parte de las autoridades. Entonces, bueno, un poquito, vamos a ver rápidamente el caso clínico. En este caso es una paciente femenino de 13 años de edad. Ella, su residencia habitual es en Guatemala. Se dedica a estudiar, sin embargo, es una educación no formal porque pues tiene que ayudar en las labores de la casa y es, de su estado civil es soltera. Como antecedentes, antes de pasar a los antecedentes, hay un antecedente que es muy importante, que es que su lengua materna es el quechua, no, como lengua secundaria es el español, sin embargo el español no lo tiene muy bien desarrollado, puede entender a grandes rasgos lo que son las conversaciones, pero hay palabras específicas que cuesta seguirle el ritmo y pues esto dificulta mucho el momento de hacer la valoración y tener un contacto con ella de manera profesional. Como antecedentes heredofamiliares, ella desconoce cualquier tipo de antecedente, puesto que vivía en la comunidad del Naranjo con sus tíos, debido a que sus papás habían tenido que emigrar por parte de... Eh, perdón, ¿no se está viendo las diapositivas? Yo sí Uy, las veo, están antecedentes. A ver, ¿puede darle adelante? ok. Ya, sí, se ven ¿Sí? perfecto, ¿Sí cambia? Ah, perfecto. muy bien. Muchas gracias, licenciado. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el contexto es que esta paciente vivía en la comunidad del Naranjo desde los 3 años que sus papás migraron hacia Estados Unidos y a partir de este momento queda a cargo de sus tíos. Por lo tanto, pues tenía que asistir a la escuela de manera no formal y ayudar en las labores de la casa. Entonces tenía una educación no formal que estaba interrumpida por ciertos periodos en los que ella tenía que hacer pues las labores domésticas, con la crianza de sus primos y primas, así como el cuidar a los abuelos que vivían también en esta casa. Por lo tanto, desconoce muchos de los antecedentes heredofamiliares, pero bueno, ella comentaba que era originaria de Naranjo, Guatemala, que es una ciudad, bueno, una comunidad que está al norte de Guatemala, casi en colindancia con México, un clima muy húmedo, tipo selva tropical, y vive en una casa de materiales no perdurables con piso de tierra. Eh, Son 7 personas que habitan en el mismo cuarto con el uso de letrina. Ella refiere que es una alimentación pues adecuada, que come mucha tortilla, muchas leguminosas. Insiste que come muy poca carne y muy poco producto de origen animal. Baño y cambio de ropa cada tercer día en temporadas en las que había mucha agua, mucha afluencia de agua y cuando no, una vez por semana. Y el dato que les comentaba muy importante, que su lengua materna era el quechua y como lengua secundaria era el español. En antecedentes personales patológicos, desconoce si alguna vez fue vacunada. Eh,
Resto interrogado y negado refiere que nunca estuvo hospitalizada, nunca tuvo ningún tipo de intervención quirúrgica en hospitales, no se refiere a alérgica a nada. En antecedentes ginecobstétricos, menarca a los 11 años, ciclos regulares, todo lo demás sin importancia. Dentro del padecimiento actual, cuando ingresa con nosotros, es una chica que acaba de ser retenida por parte del Instituto Nacional de Migración y refiere que viaja de Guatemala a petición de sus padres que viven en Estados Unidos para reencontrarse con ellos. Lo único que refiere cuando se le interroga por primera vez es que tiene odinofagia, dolor en la garganta muy importante y tos leve. En el contexto en el que estamos, es un contexto en el que la COVID-19 ya está como una enfermedad prevalente, entonces ingresan a la primera casa en el sistema estatal DIF a manera de un filtro para pasar a su casa destino una vez que tengan su prueba de PCR negativo. Entonces, bueno, ingresa a esta casa con odinofagia, por lo tanto, se le considera como que puede estar en riesgo de quizás tener COVID-19, por lo cual se le hace el atento llamado a las autoridades para solicitar su prueba PCR. Y bueno, mientras ingresa con nosotros en aislamiento. La exploración física, signos vitales dentro de parámetros normales, peso 30 kilos, talla 1,50, el índice de masa corporal está dentro de los parámetros normales. La exploración física es una femenino consciente, orientada, cooperadora, presenta dificultad para expresarse en el español, por lo mismo que no es su lengua materna, pero sigue el hilo a la conversación. Mucosas y tegumentos de adecuada coloración y turgencia, pupilas isocoróicas normorefléxicas, boca con presencia de caries en varias piezas dentales, orofaringe sin alteraciones, cuello sin patología aparente, tórax de adecuada conformación, movimientos de ampliación y ampliación conservados, ruidos respiratorios sin agregados, ruidos cardíacos de buen tono e intensidad, abdomen blando, depresión no doloroso, extremidades simétricas íntegras con arcos de fuerza y sensibilidad conservadas. Prácticamente una exploración física completamente normal, a pesar de que ella refiere a odinofagia, no presenta ningún dato a la exploración, ningún signo que sea, pues que nos haga pensar en alguna patología. No quise poner las notas de evolución tal cual, quise poner nada más como breves datos de cómo va la evolución de la menor para que dé tiempo más de la discusión, que es como lo importante, ¿no? Entonces, bueno, a partir del segundo día comienza con presencia de evacuaciones diarreicas, no presenta ningún otro dato que nos haga sospechar de alguna patología infecciosa o algo que nos haga pensar en alguna otra circunstancia. Se le realizan los estudios laboratoriales, demuestra en la biometría hemática una eosinofilia y una anemia normocítica normocrómica, PCR de COVID-19 negativa y no presenta ningún otro hallazgo. Por lo tanto, se le inicia tratamiento con albendazol, sospechando en alguna parasitosis, y se le inicia el tratamiento con fumarato ferroso por las mañanas. Continúa con esto, continúa con la odinofagia, con el proceso de odinofagia, por lo que se le receta diclofenaco 100 miligramos, tabletas una cada 8 horas por 5 días, pero la paciente refiere que no le ayuda este tratamiento y al cabo de los 5 días, pues sigue con la odinofagia, sigue con las evacuaciones diarreicas y no ha presentado ninguna evolución hacia ninguna patología. Posteriormente, sigue avanzando su estadio en esta casa y el médico que está en la jornada normal le inicia tratamiento antimicrobiano sospechando de una HEPI y sospechando de una faringoamigdalitis con metronidazol 500 miligramos cada 8 horas por 7 días y amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. No presenta ninguna mejoría clínica, sigue con la odinofagia, sigue con la gastroenteritis, bueno, con las evacuaciones diarreicas, sin más que nos haga sospechar de una patología o de un diagnóstico sindromático. Al día 20 de la estancia, por fin es cuando empieza a abrirse, empieza a poder platicar con el personal de enfermería de la noche y es cuando la paciente por primera vez dice que ella siente el aire muy frío y muy seco. Por lo tanto, este personal de enfermería lo que decide es meter un balde con agua caliente y cerrar las ventanas del cuarto, a manera que sea como un vaporizador
muy casero improvisado, ¿no? Pero, vaya sorpresa, con esto la paciente al otro día refiere que la odinofagia se ha quitado. Al día 22 se traslada a la casa de destino, en donde pues ya sale de la cuarentena y continúa con estas prácticas. Ahora ya no es con un balde de agua caliente, ahora es con una toalla húmeda, la coloca sobre su cama, en los barandales de la cama, para humidificar el aire, y pues con esto refiere que no tiene ninguna molestia al otro día en cuanto a la odinofagia. Al día 25, la paciente refiere refiere mejorar el ritmo de las evacuaciones, dice que ya no tiene evacuaciones diarreicas, y bueno, al día 30 por fin se resuelve la circunstancia legal por parte del Instituto Nacional de Migración y es repatriada a Guatemala. Entonces, bueno, esto a grandes rasgos es el caso clínico. Vamos a pasar a la discusión del caso clínico porque es importante analizar ciertas cosas que posteriormente nos van a permitir ver el por qué es importante abordar la salud de una manera integral en estos casos. Entonces, bueno, son 6 puntos los que quise remarcar dentro del caso clínico que creo vale la pena abordarlos. El primero de ellos es la odinofagia. La odinofagia, en una primera instancia, la paciente desde que ingresa con nosotros refiere que tiene este proceso de odinofagia. Sin embargo, a la primera exploración física no se observan datos que nos hable de cualquier patología que esté pudiendo ocasionar la odinofagia. Cuello se encuentra normal, no se aprecian adenomegalias, no presenta hiperemia, no presenta descarga retrofaríngea, no presenta ninguna alteración a la exploración física. Por lo tanto, es importante la intervención que hace enfermería en este caso, que eran las personas que más tenían contacto con los pacientes dentro de un ambiente un poquito más relajado en las noches, que es lo que nos menciona el caso clínico, en el cual la paciente se pudo abrir de una manera más personal y pudo decirle que quizás la causa de la odinofagia era el aire que tenía pues muy frío a comparación del clima tropical del que ella provenía, ¿no? Entonces, es importante en una primera instancia ver que la odinofagia, que de una primera instancia se trató con una AINE y que posteriormente se trató con un antibiótico, muy fácil hubiera sido atendida simplemente con mejorar las condiciones en las que la paciente se encontraba. Y prueba de esto es que prácticas tan sencillas como colocar una toalla húmeda o un balde de agua caliente cerca de la cama de la paciente mejoraban esta sintomatología que refería que estuvo por más de 20 días con sintomatología. Entonces, nuevamente nos hace mucho énfasis, ¿no? Siempre en las escuelas de medicina se nos enseña que se tiene que dar mucho, bueno, que el interrogatorio nos va a dar el 90% de todos los diagnósticos. Y aquí se refleja esto, ¿no? Si se hubiera prestado atención a los antecedentes no patológicos en los que la paciente proviene de una comunidad que tiene un aire muy húmedo, muy cálido, y que después ingresa a la ciudad de Puebla en temporada seca, en temporada fría, que el aire es muy frío y muy seco, pues claro que está presentando un dato en lo que las vías respiratorias se ven afectadas, ¿no? Por esta circunstancia climatológica. Entonces, pues en primero es un dato, esta odinofagia que no se pudo haber o se pasó por alto cuando de manera muy sencilla se pudo haber diagnosticado el qué estaba pasando. El segundo fue la diarrea, que llama la atención que inicia a partir del segundo día que ingresa a la casa y que después cede a partir del tercer día. ¿Esto qué fue? También se trató a manera de antibiótico, lo cual no se dio. Y es importante también recordar que muchas veces la dieta que ella nos refirió en la historia clínica toma mucho sentido cuando estamos viendo que la diarrea no cede por más de 20 días. ¿Y qué es lo que estaba pasando? En la casa en la que ingresó originalmente, la dieta todos los días era a base de carne y productos animales, cuando la paciente nos mencionaba que ya no estaba acostumbrada a productos de origen animal y carne. ¿Qué pasa cuando migra a la segunda casa y la dieta cambia y la dieta ya no es a base de carne ni de productos de origen animal? La diarrea cesa. Entonces, nuevamente nos está hablando que el personal que atendió a esta paciente
no tomó la importancia de ver cuál era la dieta original de esta paciente y trató de ir introduciendo estos alimentos que no eran tolerados por el cuerpo de la paciente de manera gradual y lo soltó de montón y pues esto ocasionó que tuviera una diarrea muy importante la paciente y pues 20 días estuvo casi con la sintomatología, 25 días. Nuevamente, pues es importante, ¿no? Recordar que a estos dos eh, parámetros se les otorgó antibiótico, cosa que tampoco estaban indicados, puesto que nunca presentó criterios que ameritaran el uso de antibiótico terapia. Entonces, también es importante recalcar que pues no es siempre antibiótico, ¿no? La paciente tenía odinofagia, tenía diarrea, pero nunca presentó síntomas o signos que nos hicieran pensar que probablemente eran de origen infeccioso. En tercer punto, la eosinofilia. La eosinofilia, en efecto, nos habla de la importancia que tenía haberle hecho pruebas laboratoriales a esta paciente. Muchos de los pacientes que ingresan a los servicios nacionales de migración, que solicitan asilo con Comar o que tienen algún otro proceso dentro de México en su servicio de atención, nunca se les hace laboratorios. Sin embargo, esta paciente, si no hubiéramos tenido el dato que tenía eosinofilia, quizás nunca nos hubiera dado síntomas clínicos de que probablemente tenía una parasitosis de algún origen. No sabemos si era una mebiasis, en fin, ¿no? Entonces, pues es importante también que contemplemos que a pesar de que no son indispensables, sí hay casos en los que son muy útiles para poder diagnosticar y poder tratar. El cuarto punto importante para analizar de este caso es la barrera del lenguaje. La barrera del lenguaje cobra mucho más sentido cuando no podemos comunicarnos con los pacientes. Y es algo que de manera profesional y de manera personal me ha pasado mucho. Además de en este sistema, durante el servicio social, el tener que enfrentarte a una comunidad que ocupa una lengua indígena y que no puedes comunicarte con este personal, ¿no? Entonces te hace pues sentir cómo es la calidad de la intervención médica que tú estás dándole a la persona si tú no puedes entenderle a la persona y la persona no puede entenderte a ti. Entonces es sumamente importante que tengamos en cuenta que las barreras del lenguaje cobran mucha relevancia cuando se trata con adolescentes, niños y niñas migrantes no acompañados. Y más adelante vamos a ver por qué es tan importante, sobre todo en México, que es un país ya no solo de tránsito, sino de destino para la migración. Las prácticas culturales también es algo súper importante, porque esta niña no se quiso abrir a expresarse con los médicos que éramos en este sistema, porque ambos éramos hombres. La chica estaba muy acostumbrada a que a los hombres no se les podía hablar de una manera directa o de lo que ella sentía. Sin embargo, la enfermera, que era una chica, una enfermera mujer, en el turno de la noche, pues como era mujer, tuvo la confianza de abrirse con ella y decirle cuáles eran los síntomas que tenía o por qué ella creía que tenía la odinofagia. Entonces, nos está hablando también que las prácticas culturales es muy importante que cuando proporcionemos atención médica o atención de cualquier índole con esta población, siempre nos pongamos estos visores o estas gafas para ver la perspectiva desde donde viene la persona que estamos tratando, ¿no? Tener esta visibilidad, esta visión de los diferentes contextos en los que vienen los adolescentes, los niños y las niñas migrantes no acompañados, va a ser la clave para que podamos otorgar una intervención adecuada. Y por último, la ausencia de terapia multidisciplinaria. Cobra muchísima relevancia el hecho de que a través de estos 30 días que la chica estuvo en el sistema y que estuvo en teoría para su atención y mejora y procuración, pues nunca recibió terapia por parte de psicología, nunca recibió terapia por parte de nutrición. En este caso, pues no ameritaba fisioterapia, pero quizás hubiera sido, pues, una intervención mucho más efectiva si hubiera tenido un enfoque multidisciplinario en el que todas las ramas se hubieran podido unir para brindar la atención. Y esto nuevamente nos habla de cómo es que con el personal de enfermería se pudo abrir y que nos dio un dato clave para su atención cuando con el personal médico no lo hizo, ¿no? Nos habla de cómo el enfoque multidisciplinario pues precisamente juega un papel súper importante. A grandes rasgos, esto es el dato, el análisis clínico de las fallas que hubo y de qué fue lo que se pudo implementar. Pero ahora vamos a ver un poquito de por qué es importante que todos, todas y todes que estamos viendo esto comprendamos el por qué es importante, ¿no? Quizás este caso fue un caso aislado,
que me tocó a mí verlo de manera presencial porque trabajo en este sistema. Pero muchas, no trabajan directamente con adolescentes migrantes no acompañados. Pero es importante porque ahorita vamos a ver la gran magnitud que tiene esta población en el sistema de salud de México. Entonces, bueno, conservemos estos puntos del análisis de caso para que después de la discusión podamos ver cómo es que se pudo haber tratado a lo mejor de una manera más integral y cómo es que se busca, o en teoría tenemos que buscar alcanzar la salud de manera integral para esta población. Bueno, sabemos que la migración es un boom en este siglo, ¿no? Este es el siglo de la migración y que pues no nos da extrañez que muchos somos hijos, nietos o tenemos familiares migrantes, ¿no? Y pues es importante también reconocer que México, como les mencionaba hace un momento, no solamente es un país de origen, no solamente es un país de tránsito como antes se tenía, ¿no? Antes México solo era un país de tránsito de toda América del Sur hacia Estados Unidos. Actualmente ya es un país de tránsito y de origen. ¿Esto qué quiere? Perdón, de llegada y también de origen. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente la gente transita por México para llegar a su destino, sino que transita y se queda en México antes de llegar a su origen. Estamos hablando que el Instituto Nacional de Migración para el 2019 tenía aproximadamente 51.999 personas que eran niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, de los cuales 21.093 eran adolescentes y 30.906 eran niños o niñas, migrantes no acompañados. Simplemente nos está hablando que de todos los flujos migratorios que tiene México, casi 52,000 personas eran esta categoría. ¿A qué se refiere un niño, niña o adolescente no acompañado? Se refieren a personas menores de 18 años que transitan por o hacia el territorio mexicano, que no cuentan con el acompañamiento de un familiar directo o de una persona que esté a su cargo tutelarmente y legalmente. Entonces, pues es una cantidad muy grande y vemos cómo en 2019 incrementó esta cifra mucho más allá de 20,000 personas a comparación del 2018 y pues que también nos está hablando que para el 2019 se redujo por otras cifras, que es un poco discordante, ¿no? Lo que mencionan en unas cifras y los que mencionan en otras cifras, pero que se redujo el porcentaje de adolescentes, niños y niñas no acompañadas, hasta el 22.8% de todos los migrantes. Pero bueno, ¿cómo es que se redujo la cifra en porcentual, pero en números incrementó? Porque pues obviamente en números incrementó mucho más la cifra de migrantes que ingresaban hacia el territorio mexicano. Entonces, casi 52,000 personas ingresaron en el territorio mexicano, que esto representaba únicamente el 22% de la población migrante. Entonces, pues es importante analizarlo porque sabemos que las vías de entrada principalmente son por la frontera de Chiapas, pero sabemos que las vías migratorias para viajar principalmente al norte, pues son por todos los países, todos los estados del centro, ¿no? Viajando por Guerrero, viajando por Morelos, viajando por Ciudad de México, viajando por Veracruz, viajando por Puebla, viajando por Oaxaca, y de ahí para arriba. Prácticamente ningún estado queda exento de la migración y de los grandes flujos migratorios. Entonces es importante que comprendamos que esto es un problema de salud pública muy grande, porque pues la gran magnitud de niños, niñas y adolescentes que están transitando por y hacia el territorio mexicano, que buscan o necesitan atención médica. Y bueno, un poquito de por qué están migrando, ¿no? Quizás cobra mucho sentido también analizar el por qué están migrando estas personas y que es muy diferente las razones migratorias de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que de las personas adultas. Las personas adultas casi en su mayoría buscan por razones económicas. Son pequeños los porcentajes que son migrantes por otras circunstancias, aunque tenemos que reconocer que muchas veces se cataloga a los refugiados como migrantes y que no es así. Pero bueno, ese sería tema para otra conversación. Regresando a las razones de la migración en los niños, niñas y adolescentes no acompañados,
Tenemos 4 principales: las razones económicas, la reunificación familiar, la violencia y las que se catalogan como otras. En este caso, la paciente estaba viajando por razones migratorias de reunificación familiar y en una reunificación familiar planeada. La diferencia entre la reunificación familiar planeada y buscada es que la buscada es aquellos que no tienen contacto con los familiares y buscan, viajan, migran para buscar esa reunificación familiar, y la otra es que ya está planeada, que los familiares que están en otro lado les dicen o les dan indicaciones de cómo llegar. En este caso, la chica, sus familiares que estaban en Estados Unidos le habían pagado a la persona para que la llevara. Cuando los retienen en el estado de Puebla, pues estas personas se deslindan completamente de ellas y es cuando la atrapa migración. Ahora, es muy grande hablar sobre la salud de los migrantes y en especial en el grupo de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Pero en este caso cobra más sentido, o bueno, les quise exponer cuál es el sentido que a mi parecer cobra más importancia. Porque muchos, en este año pasado, aproximadamente 200 menores no acompañados ingresaron al sistema DIF en tránsito. De estos 200 menores, eran pocos los que tenían síntomas físicos, como en este caso, ¿no? Que tenía diarrea, que tenía odinofagia. Casi el 90% de todos los pacientes que tuve la oportunidad de ver este año tenían más síntomas somáticos que nunca pudimos encontrarles una causa, aún viendo en retrospectiva sus expedientes clínicos y aún analizando. Entonces, es importante ver la parte mental, la parte de la salud mental. Y es más importante cuando vemos que la mayoría de los estudios que se enfocan en la salud de los migrantes o de los refugiados en estos grupos etarios, te hablan que lo que más importa dentro de estos grupos es la salud mental. Y esto porque tienen mayores índices de abuso de sustancias. Hay un estudio en la frontera norte de México en la que comparan precisamente grupos poblacionales de migrantes que acaban de llegar, de migrantes que ya están asentados en la primera generación y migrantes que ya están asentados en una segunda generación, y tienen tasas o índices de uso de sustancias de 3 a 9 meses en general y hasta 2 veces el uso de sustancias en el último mes. Entonces, pues estamos hablando que se eleva exponencialmente el uso de sustancias en las poblaciones migrantes que apenas están llegando en el territorio o que tienen una generación de asentadas en el territorio. Adicionalmente, contempla que hay una mayor prevalencia e incidencia en trastornos distímicos y que tienen mayor tasa de riesgos para trastornos psiquiátricos, especialmente de síntomas clínicos de depresión, ansiedad y estrés postraumático, y mayores índices de intento de suicidio. Entonces, es importante también que reconozcamos que a pesar de que la salud física es sumamente importante tratarla, como en este caso la eosinofilia, la diarrea, la odinofagia, que hay síntomas, a lo mejor que están más ocultos o que no tenemos las herramientas al instante de hacer una primera valoración o una primera intervención médica, que nos hablan que a lo mejor esta chica, digo, en este caso no se tuvo la oportunidad de hacer los test para evaluar si tenía algún trastorno distímico o síntomas clínicos de depresión, ansiedad o estrés postraumático, pero que sería muy importante diagnosticarlas y referirlas o comenzar con tratamientos específicos. Y bueno, ¿por qué es importante que abordemos todos estos temas, no? Es muy importante porque es un tema más allá de algo ético, más allá de algo moral, es un tema legal. Obviamente, la Constitución, a través del artículo que nos habla de la salud, pues nos habla que todos los mexicanos tenemos derecho, ¿no? Pero pues va más allá de esto, va más allá de que las personas tengan acceso o no tengan acceso en cierto país, ¿no? Desde tus derechos humanos tú tienes el derecho a la salud y el Estado te lo tiene que garantizar. Y el Estado mexicano no ha sido la excepción en cuanto a los países que firman estos convenios y tratados en materia de refugiados, que precisamente tienen por obligación, que son legalmente vinculantes, que proporcionar atención médica hacia el Estado, ¿no? hacia la población migrante. Y especialmente en materia de niños,
están todas las leyes del interés superior en la niñez, que se enfocan en que precisamente, además de que a todos los migrantes, a todos los refugiados, todos los desplazados se les tiene que proporcionar, en este caso específico, atención médica, pues a los niños, niñas y adolescentes aún más. Y bueno, esto va en mucha relación con muchos convenios, muchas leyes, la ley estatal, la ley federal en materia de migración, que apenas tuvo una reforma y que precisamente por esta reforma hubieron muchos cambios en cuanto a migración y que precisamente por eso es que ahora a los niños ya se les autoriza, ya tenemos en estas dependencias la facilidad de solicitar laboratoriales, porque pues precisamente buscan cumplir con una salud mucho más integral, pero que pues ya vimos en la discusión, en el análisis del caso clínico, que no necesariamente se está cumpliendo con esto. ¿Por qué? Porque pues están faltando muchas personas, están faltando muchas personas para tratar a los niños, están faltando muchas áreas para tener un trabajo multidisciplinario. Entonces, por eso es que es importante abordar este tema y por eso es importante que conozcamos que la salud de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados va mucho más allá de solamente la salud física. Y bueno, mucho rollo, pero ¿para qué? Sabemos que la migración, en general, en cualquier grupo etario, predispone un estresor muy grande. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo migracional o por qué se le hace más énfasis a este grupo de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que al resto de la población migrante? Que todos son un grupo en situación de vulnerabilidad, pero que precisamente este grupo representa una vulnerabilidad mucho más grande que el resto de los grupos. Son muchas teorías que te hablan sobre el manejo hacia el estrés tóxico, el estrés no tóxico que presentan los niños, niñas y adolescentes. Pero los estresores que presentan estos niños en un contexto que quizás están migrando, pero de manera acompañada, o que quizás están migrando de una manera formal, no me gusta decirle migrando de manera legal, porque ninguna persona viaja de manera ilegal. O sea, todos tenemos, todas y todos tenemos derecho a viajar de manera libre, porque es nuestro derecho. Entonces, de una manera formal. Pues precisamente estos niños que viajan, niños, niñas y adolescentes que viajan o migran de una manera formal, pues tienen estos atenuantes que mitigan todo este estrés tóxico. ¿Y cuál es este gran atenuante de todo el estrés que vive una persona en situación de migración o en situación de refugiado? Es precisamente un entorno familiar, un entorno cultural. ¿Qué es lo que pasa con estos niños que están viajando de manera no formal, no acompañados? Pues estos atenuantes que podrían mitigar el daño del estrés tóxico dentro de ellos o ellas se ve completamente reducido y el estrés es mucho más fuerte para estas personas porque están fuera de contextos familiares. En el caso específico de esta chica, su familia no contaba con ella, que es un gran atenuante. Su cultura tampoco contaba con ella, porque a pesar de que viaja a un país que está muy cerquita del suyo, que a lo mejor la cultura de la comida no varía tanto, porque ocupan mucho la comida, porque escucha español, no es lo mismo estar en Los Naranjos, Guatemala, que estar en la ciudad de Puebla. No es lo mismo tener que estar escuchando y tener que estar expresando en español las 24 horas del día por 30 días, que a lo mejor tener que escuchar un poco y que llegar a su casa y poder hablar quechua tranquilamente. Entonces, es importante que como profesionales del área de la salud o independientemente de cualquier área en la que trabajemos, si llegamos a trabajar con esta población, tengamos muy en cuenta que es muy importante cubrir de manera integral todos estos aspectos que muchas veces obviamos y que muchas veces es mucho más fácil darle un antibiótico para tratar de curar una odinofagia o una diarrea de origen desconocido cuando pues estamos presentando quizás algo mucho más sencillo que iniciar un tratamiento con antibiótico. Entonces, por eso es que es importante todo esto. A manera de conclusión, como muy grande, contemplando tanto el análisis del caso clínico como la breve discusión sobre la importancia de atender esto, pues resalta mucho el que no solamente la salud física se tiene que atender, tenemos que contemplar la salud de una manera integral. Y de una manera integral corresponde no solamente al área médica,
porque siempre, bueno, al menos en este caso, se asignaba al área médica como si fuéramos área de psicología, área de nutrición, todo lo que respecta a la salud es el área médica. Y a pesar de que tenemos ciertos conocimientos de cómo tratar alguna cosa, no es nuestra profesionalización eso. Entonces, es muy importante que reconozcamos que atender la salud de manera integral en esta población representa un cambio muy grande. Muy diferente hubiera sido que a esta chica se le hubiera diagnosticado con que la odinofagia era secundario a los cambios climáticos y no otro proceso. Y muy fácil, desde el día 2 se le pudo haber puesto una toalla húmeda en su cuarto para dormir y se le hubieran quitado 30 días de dolor de garganta. Muy diferente hubiera sido que hubiéramos diagnosticado que el alto consumo de carne todos los días le estaba ocasionando la diarrea y que no era un proceso infeccioso y que no era a lo mejor otro tipo de proceso inflamatorio que se sospechaba. Entonces, el comprender la salud de una manera integral, de una manera holística, en el que comprendamos que no son enfermedades y son pacientes y que recordemos eso que tanto nos dicen en las facultades, que estás tratando enfermos, no enfermedades, es una pieza clave para esto. Y ponernos esas gafas y poder tener panoramas diferentes y poder tener la sensibilidad de bajar al nivel del paciente para comprender qué es lo que está viviendo y que quizás lo que está expresándonos no es más que el estrés por el que ha vivido y que no tiene esos mecanismos de mitigación que muchos de nosotros y nosotras tenemos, puede ser la clave. Y entonces, a manera de reflexión, para que nos dé tiempo de pasar al apartado de preguntas, es importante, bueno, esto me gustaría como que se quedara como el último catch de esta plática. El que, como a pesar de que como profesionales de la salud tenemos que abarcar estas tres esferas, que es la esfera mental, física y social, muchas veces el sistema, por más que queramos, el sistema se queda corto. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera diagnosticado a esta chica con algún estrés, con algún trastorno distímico o con un cuadro de depresión mayor o con un cuadro de estrés postraumático? Yo como médico contaba quizás con las herramientas para darle un tratamiento de psicoterapia o contaba con las herramientas para darle un seguimiento a largo o mediano plazo, si es que un pequeña o adolescente está más o menos 20 días en el territorio antes de que sea repatriado. Entonces, es importante también que voltemos a ver hacia las capacidades, hacia las limitantes que tenemos del sistema de salud. Sabemos que la cobertura universal de salud o estos sistemas de salud, en teoría, tendrían que tener pues una población del 100%, ¿no? Tendremos que tener la cobertura universal en salud y la cobertura universal en salud en México tendría que ser también para aquellas personas que están ingresando al país, aún si es de manera no formal. Eh, y sabemos que pues está muy reducido. ¿Cuántas de estas personas realmente reciben una, una evaluación médica? ¿Cuántos reciben una evaluación psicológica? Ahora, ¿qué servicios están ofertando, no? Si vemos este cubito, me gusta mucho este cubito porque nos habla de cómo tendría que ser la cobertura universal, ¿no? Una población de qué población tendría que estar, si está llegando toda la población, qué servicios están cubiertos, ¿no? En este caso ya les comentaba que a partir de la reforma ya están cubiertos ciertos laboratorios, pero hay otros laboratorios que no están. ¿Qué pasa si esta chica lo hubiéramos tenido más tiempo, la diarrea no hubiera cedido y hubiéramos tenido que solicitar una interconsulta con gastroenterología o pruebas más específicas? ¿Estará cubierto? ¿Podemos ofertarle estos servicios? Y ahora, la parte pues que siempre sale a relucir, ¿no? Los gastos de bolsillo. En este caso, sabemos que son niños, niñas y adolescentes que viajan muy limitados en presupuesto, que quizás les cobran mucho al pollero para pasarlos de frontera en frontera, pero que ellos o ellas viajan muy reducidos en presupuesto. Entonces, ¿cómo vamos a poner a una niña de 13 años que viene de una aldea de Guatemala a pagar por estudios, ¿no? El sistema, ¿cómo le va a hacer si son sistemas muy limitados en presupuesto? Entonces, realmente los sistemas de salud están cubriendo con la obligación que tienen por parte
del Estado y por parte de los acuerdos nacionales e internacionales que se ha firmado en materia de migrantes, de refugiados, para cubrir esto. Son muchas preguntas, pero a manera de conclusiones, sí me gustaría que hiciéramos esta reflexión de sobre si los sistemas de salud de México están preparados o tienen la capacidad de migrar, ¿no? Y bueno, de atender migrantes y especialmente este grupo poblacional. Y bueno, más hace mucho énfasis porque apenas el día de hoy se tuvo a nivel en la ONU todos los acuerdos, bueno, las conclusiones sobre el cambio climático, ¿no? Y decían que es inminente ya las repercusiones del cambio climático y que para el 2100 ya va a haber no sé cuántos miles de cambios en el mundo, ¿no? Entonces, regresamos a la parte de los refugiados climáticos. Es un tema muy, muy grande. Si no lo conocen, les invito a informarse sobre las repercusiones del cambio climático, pero bueno, tenemos un panorama muy sombrío en materia de que va a haber millones de personas refugiadas por cambio climático y muchas personas van a terminar ingresando al país para pues buscar una nueva vida secundaria al cambio climático. Y es importante también que si como profesionales del área de la salud no conocemos cómo tratar de manera integral a estos pacientes, nuestras intervenciones se van a ver muy limitadas, no solamente por la accesibilidad o por los servicios que podemos prestar, sino porque nosotros, desde nuestras personas, pues no vamos a saber eh, cómo abordarlos. Y este fue un claro ejemplo, esta paciente, le voy a regresar tantito al análisis del caso, ¿no? ¿Cuántas de estas fallas o de estas limitantes que se tuvieron dentro de la atención a esta paciente pudieron haberse pues mitigado, subsanado un poquito si se hubieran tenido los medios adecuados, la capacitación adecuada, el conocimiento adecuado sobre cómo tratar a este tipo de pacientes? Y pues eso es todo por mi parte. Es muy breve, nada más es ejemplificar con el caso clínico la importancia de la atención integral a esta población. Excelente, doctor. Hay más preguntas, doctor Jorgan. Dice Graciela Ortiz, ¿por qué no se le indicaron prebióticos o probióticos, toda vez que le indicaron antibióticos sin requerirlos aparentemente? Sí, muchas gracias, Graciela. Precisamente también es muy, muy importante esta pregunta que haces porque dentro del cuadro clínico, del cuadro básico que nosotros manejábamos en la casa del adolescente migrante, realmente teníamos muy poco medicamento. En este caso fue una maravilla el poder haber contado con el metronidazol. A mi criterio no se usó correctamente, pero pues se ve muy limitado. Entonces, nuevamente hace énfasis los servicios, ¿no? La cantidad de servicios que disponemos para la atención. Excelente. Si alguien quiere hacer, formular una pregunta por el icono de preguntas y respuestas, por favor. Graciela Ortiz, ¿algún médico propuso un esquema de vacunación toda vez que se desconoce si ha recibido vacunas? Sí, pues se propuso. Desafortunadamente, como son personas que en promedio están de 15 a 20 días, con la pandemia del COVID se ha alargado un poquito más la estancia de los menores hasta que cumplan su periodo de cuarentena y posteriormente ya se busca la forma de repatriarse. Entonces, muchas veces los sistemas sanitarios no se quieren hacer cargo de estos pacientes. Entonces, por más que se avisa, se notifica a la jurisdicción sanitaria de tenemos un paciente, no sabemos si está Excelente. vacunado, Muy bien. requiere esquema, ¿no? Muy bien. Karina Flores, este caso afortunadamente no fue grave, pero ¿qué se ha hecho para resolver los problemas de comunicación? Porque es muy complicado tener un traductor para cada lenguaje. Se han buscado las guías precisamente para poder traducir palabras claves, aunque sea, porque pues, es muy, muy difícil. Se han notificado a las autoridades, pues esperemos que en algún momento se llegue a contar con instrumentos para poder No, traducir. yo sí quiero precisar que es el derecho a la salud es un derecho fundamental y el hecho de que no hable es el idioma español o incluso que puedan hablar algún dialecto no es impedimento para esta circunstancia. Es un derecho fundamental que el Estado tiene obligación de resolver. No me refiero al Estado, a la persona particular. El médico
pues tendrá sus limitaciones de lenguaje en el español, no tiene obligación de hablar otros idiomas, pero sí del Estado. La institución pública que la reciba tiene la obligación de proporcionarle un traductor independientemente de su condición económica. Esto es un derecho fundamental y bueno, está todo el Estado que tiene la obligación de proporcionar ese derecho. Sé que parece utópico, pero eso es al menos lo que marca la ley. Manuel Esquer, cantidad de eosinófilos reportados en la biometría hemática. No recuerdo sinceramente la cantidad, pero sí era una eosinofilia importante. Okay. Sobrepasaba el 8% total de eosinófilos. Gabriela Silva, los médicos somos ex servidores y no hay fronteras. Siempre habrá alguien a quien ver. Gracias por recordármelo. Muchas gracias, Gabriela. Aquí que el recuerdo que hace aquí el doctor con su plática. El doctor Francisco Basurto, a quien envío un saludo fuerte, un abrazo. Nuestro amigo, el doctor Basurto, dice: los parásitos que a través de la migración por vía pulmonar condicionando síndrome de Leofler son los helmintos como ascaris, anilostoma uncinaria, pero amibiasis no. Sí, aquí creo que dije amebiasis, pero no. De hecho, sospechábamos en algunas cariasis por el cuadro clínico de la diarrea, era como correlacionar, pero Ok. pues no fue por eso. El doctor Pero gracias. Ulloa, le mandamos un saludo desde la petrolera Ciudad del Carmen, Campeche, y felicitaciones. La doctora Froilán dice: considero que dentro de ese grupo de salud multidisciplinario se incluyan intérpretes de las lenguas de origen de cada país que migran o transitan por nuestro país. Muy interesante esta conferencia sobre los migrantes y valora todos estos puntos que nos remarca. Gracias. Ahora, muy importante para el médico que trabaja en la institución, si se encuentra con este tipo de pacientes que hablan una lengua, no sé, me refiero a los huicholes, en Chihuahua, Taroma, alguien que no sepa, que no habla español, tiene que documentar que usted lo solicita a su institución, a su director, para que él haga la gestión correspondiente. De otra manera, sí podríamos tener responsabilidad que no gestionó, que no hizo lo necesario, solamente la notificación y el Estado tiene obligación de proporcionarlo. Manuel Esquer, cantidad de eosinófilos de la biometría hemática, ya lo contestó. Manuel Esquer dice: ¿en qué diagnóstico infeccioso, a qué diagnóstico infeccioso llegaron? Pues ese diagnóstico, le comento, no fui yo el que lo realizó, ese ya fue el que lo entregaron y los diagnósticos infecciosos fueron muy generales, una gastroenteritis probablemente infecciosa y una faringoamigdalitis bacteriana. Martelena Medina, México en varios estados no se cuenta con infraestructura para la atención por daños psicológicos o físicos para otorgar la atención a esta población vulnerable que son causados por abusos sexuales, maltrato en los migrantes. De acuerdo, lo que tendríamos que hacer es remitirlos, derivarlos. Yo entiendo que no todas las instituciones tienen, y bueno, yo como médico lo que tengo que hacer ante una necesidad, lo reenvío. Si lo cumple el Estado o no, ellos tendrán la responsabilidad patrimonial en su caso al respecto, pero yo como médico tendría responsabilidad si diagnosticándolo no lo derivo. María Eugenia Pérez, excelente plática. Además, los niños migrantes tienen desventajas en nutrición de salud, en salud, expuestos a abusos por parte de los polleros, a las personas que están con ellos. El sistema de salud mexicano no está preparado para tener a los mexicanos menos a los migrantes. De acuerdísimo, bueno, lo dijo clarísimo, pero eso, no, como médicos tenemos que, el médico tiene que documentar, notificar y será un tema del Estado que tenga que resolver el doctor Yugan. Esto es para este tema, es un tema de un trabajo de investigación de doctorado, de derechos humanos. José Ángel Robles Femar le envió saludo hasta San Luis Potosí. Nuestro amigo dice: el tema es muy controversial, empezando del por qué viajan menores de edad sin sus padres o un tutor responsable y honorable. Su condición de inmigrante los hace esconderse, evitar el contacto visual de todo tipo de autoridad, incluyendo las sanitarias. Es de esperarse que las jovencitas sean carne de cañón para ser abusadas por adultos y los jóvenes menores de edad de igual manera. Los temas de salud son muchos, tratarlos es invertir más de una hora por tema, pero sí son muy vulnerables, no gozan de ninguna garantía social y menos aún tienen acceso fácil a las mismas, hasta que de plano su salud se quebrantó gravemente. Bueno, el doctor lo dijo muy claro, el doctor Robles más muy claro. Esa es la realidad, así ocurre. No ante el primer síntoma van y se atienden, no. O sea, ya hasta que están gravísimos por el temor a deportar, etcétera. Arturo Salamanca, la vulnerabilidad se manifiesta desde el aspecto bioético, en que no se respetó su autonomía para saber sus verdaderas necesidades y se practicó en parte la maleficencia. Pedro Velasco, saludos desde la Secretaría de Salud en Inali, dice:
Pedro Velasco también. Tiene la Secretaría de Salud, tiene la posibilidad de apoyo mediante los promotores de salud hablantes de lengua indígena. Bueno, es lo que comentamos, tiene la obligación el Estado de proporcionar precisamente el traductor, quien los entienda. Violeta Feria, datos de reflujo, carencias de tiamina y ácido nicotínico, deshidratación. Dulce María Olvera, la atención holística es muy importante, cada persona y situación. Felicidades desde el IMSS Pachuca, Dulce María Olvera, Violeta Feria, creo que no era formal el tránsito porque buscó un camino ilegal. Teresita de Jesús, saludos desde Culiacán. La Teresita de Jesús Chaín, Leticia Elizabeth Lezama, que Chin igual la lengua maya, dice, felicidades, temas muy dilemáticos. Enrique Carrión, saludos desde Iguala, excelente tema. Doctor Jurgen, por favor, su mensaje final a la comunidad médica. Muchas gracias, licenciado. Pues el mensaje final sería precisamente, el no quedarnos con lo que pensamos que desde el área médica es lo correcto. Siempre es muy fácil pensar, tiene esto, probablemente es esto, ¿no? Y así es como funciona el razonamiento médico. Sin embargo, en estos casos en los que hay que ver contextos más amplios que solamente el contexto clínico, es importante ir más allá de lo médico, de lo que está ahí, y ponernos nuevamente estos visores para ver el contexto, ¿no? Y que el trabajo para estas comunidades falta mucho, pero que todos y todas podemos aportar desde concientizarnos que existe y pues nada más eso. Excelente, doctor Jurgen. Yo quiero agradecer que nos haya dado esta charla, también a ustedes que se hayan conectado. Yo les recuerdo que si es médico, jefe de un servicio, de un enseñanza de hospital público o privado y requiere una de nuestras pláticas o miembro de un colegio médico, solamente tiene que solicitarlo al correo atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto generamos esa plática para ustedes. También les recuerdo que nuestro programa está en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y con mucho gusto la generamos. Ahí puede ver todos nuestros programas. Muchísimas gracias y yo lo veo el miércoles en una sesión de Masterclass de Medical Legal Center. Muy buenas noches.